programa número 21 de la radio Agencia Caliyuga. Nos encontramos esta vez acompañados por el amigo Madí El Afghani. Hoy podemos decir que con un tema muy importante relativo a nuestro país, casualmente, ¿no? Yo considero que esta agencia, que es internacional, que brinda informaciones sobre lo que sucede en todo el mundo, no puede de ninguna manera ignorar lo que está pasando en estos momentos en la República Argentina, en donde se han desatado, lo decimos para la gente que a lo mejor no está al tanto, desde la noche de ayer, se han desatado unos saqueos muy importantes en distintas ciudades de nuestro territorio, y ha habido ya muertos, ha habido acciones de violencia, pero de eso vamos a hablar en la última parte del programa y le vamos a dedicar un especial espacio. El programa de hoy, como siempre, constará de 3 partes. O sea, en una primera parte nos referiremos a los frentes de combate de la guerra de civilizaciones, concentrándonos una vez más en la problemática de Siria, ya que, bueno, allí sabemos que se están definiendo acontecimientos muy importantes. Grandes preocupaciones existen con respecto a lo que sucede en Siria, especialmente del lado de Norteamérica, Rusia en las últimas horas, e Israel. La segunda parte del programa yo pensaba dedicarla, junto acá con el amigo Madí, a lo que acaba de suceder en los Estados Unidos, de lo cual hemos hablado un poquito en la audición del viernes pasado, puesto que fue un hecho que aconteció justo ese día, que fue ese nuevo magnicidio que hubo en Norteamérica, pero esta vez con un carácter mucho más impactante en cuanto a lo numérico, y es la primera vez que directamente se asesina a niños del jardín de infantes, ¿no? De eso vamos a hablar, por supuesto, y vamos a desmentir un poco esa doctrina tan en boga entre los norteamericanos de que todo se resolvería simplemente prohibiendo la venta de armas. Nos reíamos recién con Madí, estábamos comentando y dice, bueno, sería lo mismo que que se dijera acá que si se prohíbe, si se combate el narcotráfico se termina con la droga. Para terminar con la droga hay que terminar con lo esencial, que es el consumidor, el consumo, la necesidad de consumo, que no haya gente que tenga necesidad de consumir. Porque imagínense que nadie vendería, comentábamos ahí riéndonos, un negocio de cicuta, nadie vendería cicuta. Por más que se ponga un kiosco en donde se vende cicuta, nadie viene a comprar cicuta. Pero lo que pasa es que si hay necesidad de consumir droga, por más que haya que se combata al tráfico de droga, la gente va a encontrar siempre la forma de consumirla. Y va a pasar lo mismo con la violencia. Bueno, pero ese tema lo vamos a tratar ampliamente. El otro tema va a ser nuevamente tomando como referencia a nuestro gran colaborador en Bariloche, que hoy tiene 2 colaboraciones, queremos acotar aquí. El doctor Ramírez, secretario argentino del Centro de Gobierno de América, nos ha enviado otra vez un texto en donde comenta un pasaje de Nietzsche sobre la guerra indispensable, el cual vamos a comentarlo ampliamente porque es un texto muy valioso. Y en esta época, bueno, esta es la época de los filósofos, y tenemos necesidad de estar leyendo y comentando cosas escritas por autores y pensadores profundos de nuestra América, que por supuesto no tienen ningún tipo de espacio ni ninguna resonancia porque vivimos en un mundo totalmente bestializado, estupidizado, en donde los grandes intelectuales son verdaderas mediocridades, y bueno, queremos abrir espacios para figuras importantes como Ramírez. Ramírez, decíamos, nos ha también enviado un informe sobre lo que ha pasado en Bariloche, porque da la casualidad de que el doctor Ramírez vive en la ciudad de Bariloche, que es el lugar en donde se ha desencadenado esta tremenda tormenta, este tremendo caos que está comenzando casi como una plaga. Empezó en Bariloche, después siguió en Rosario, ahora en Campana, en el Gran Buenos Aires, recién en San Fernando, Tigre,
esto parece que no se termina, pero vamos a dejarlo para el final. Vamos a empezar un poco a hablar hablando de Siria, y desde ya que le cedemos acá al amigo Madí para que de paso saluda a los oyentes. Sí. Buenas tardes a todos. Les habla Mahdi Ben Ulman al-Afghani. En el contexto sirio es obvio que la derrota del régimen de Assad ya es reconocida hasta por sus principales protectores, que son los rusos. Los rusos han dicho que están dispuestos a colaborar con cualquier gobierno que aparezca siempre que le deje el puerto de Tartus, siempre que le deje el espacio económico que tenían. Temen que sobrevenga una guerra civil, ¿no? Dicen que por eso han apoyado al Assad, pero le han soltado la mano decididamente al Assad. El problema de los rusos es que han intervenido directamente en la guerra, no solamente con aviones, sino con brigadas de infantes y con mecanizados. Han habido tanques, han habido helicópteros artillados manejados por rusos. La culpabilidad rusa en la guerra es inexorable. Ciertamente que como gran potencia juzga que el nuevo gobierno que sobrevenga en Siria tendrá necesidad de acordar con ellos. De hecho, se ofrece el presidente Putin a negociar. Y bueno, las posibilidades se me hace que sean remotas, dada la composición de la oposición. Pero como se trata de una gran potencia, siempre es posible que exista algún tipo de negociación. Ciertamente, los grupos armados no van a ceder fácilmente a la posición de Rusia, porque Rusia es una de las fuerzas que ha estado impidiendo el triunfo islámico en Siria. Y ese ha sido en gran medida el respaldo que le ha prestado al ejército sirio y al gobernante de Siria, ha provenido de Rusia, aunque no deja de provenir de otros intereses europeos y norteamericanos también, ¿no? Que hacen de cuenta que están en contra, pero en el fondo saben que no le conviene lo que va a venir. Yo quiero acá agregar algo para mí fundamental con respecto a la cuestión de Siria. Esta es la primera vez en la cual, en una rebelión en contra de un régimen abiertamente enrolado con las fuerzas del sistema, como el caso de Assad, es la primera vez, decíamos, que una rebelión carente de cualquier tipo de apoyo bélico, en cuanto a armas, en cuanto a municiones, en cuanto a apoyo logístico, etcétera, logra derrotar a un ejército poderosísimo, ayudado principalmente por, como decía usted, Afghani, por Rusia, también por Irán, también por China, y podríamos agregar también, que esto lo dice la página de Kafka Center, que también ha recibido apoyos velados de países que tendrían que haber estado del lado de los sunitas, ya que se ha hablado de una rebelión sunita en contra de un régimen alawita que oprimía al conjunto de la población, como el caso de Yemen, que se ha sabido que ha mandado sigilosamente una brigada a apoyar al régimen de Assad. ¿Dónde está la fuerza que ha logrado destruir y, digamos así, disolver al régimen de Assad? Porque queremos dar datos concretos. Hace 2 días cayó en manos de los rebeldes el campamento de refugiados palestinos de Yarmouk. Ese campamento de refugiados palestinos se encuentra en los suburbios de Damasco. Y es un complejo grandísimo, porque Siria fue uno de los países que más acogió a exiliados palestinos. Y los palestinos estaban divididos entre quienes lo respaldaban a Assad y quienes estaban en contra de él. Al parecer, el sector rebelde logró ocupar el campamento. Días pasados había caído en manos de los rebeldes la base militar de Alepo. Esa es la razón por la cual Rusia se convence de que Assad está vencido, de que tiene los días contados. Ahora, ¿cuál es la fuerza que ha logrado vencerlo? ¿Dónde está el secreto? Acá hay que decir claramente,
acá vino la fuerza principal de Al-Qaeda en Irak. Esa ha sido la fuerza que intervino en Siria. El hecho de que en Siria se haya podido derrotar a Assad es una demostración clara de que Estados Unidos fracasó en la guerra de Irak. Porque la guerra de Irak se había hecho justamente en la segunda etapa, una vez que lo sacan a Saddam Hussein. La etapa de cerca de 6 años de guerra posterior a la caída de Saddam Hussein, porque acá en lo de Irak hay que tener claro lo siguiente. O sea, una cosa fue la invasión a Irak y la salida de Saddam Hussein, que fue una cosa rápida, de pocos meses. A Saddam Hussein lo sacaron enseguida del medio. Pero la larga guerra que se establece posteriormente es la guerra contra el Estado Islámico de Irak. Es la guerra contra Al-Qaeda principalmente, que logra captarse en alianza de sectores batistas. Ahora, se dice que Al-Qaeda fue derrotado y que por eso Norteamérica se fue. Bueno, no es verdad, porque la demostración clara de que no fue derrotado es que en Siria reemerge nuevamente como un ave fénix Al-Qaeda en Irak y logra derrotar a las fuerzas de Assad. Ahora, yo quiero agregar lo siguiente, y enseguida le cedo la palabra, Fadi, pues yo sé que usted quiere aportar mucho sobre esto. ¿Dónde está el problema? Israel lo dice. Dice, tener Al-Qaeda en las fronteras, porque Siria limita con Israel, es un peligro tremendo, ya que lo tenemos también con Egipto, Al-Qaeda en el Sinaí. Tras la caída de Mubarak se constituye la rama de Al-Qaeda en Egipto. Y ahora lo tenemos también en la frontera del Golán. Grave problema. Y no termina allí. La rebelión siria se expande también en el Líbano. Ha habido enfrentamientos durísimos en Líbano. El peligro lo vive Israel principalmente. Ahí está la problemática principal. Israel es en estos momentos el que está pagando el gran pacto de esta guerra, de lo que está sucediendo. Sí, indudablemente, lo que los norteamericanos no evaluaron al expulsar al nacionalismo laico del poder en Irak es que las fuerzas religiosas, tanto sunnas como shias, levantaron la cabeza y terminaron por absorber el antiguo Partido Nacionalista Laico, al Baath. En este caso, en el de Siria, hay brigadas internacionales, como en la Guerra Española, tanto de un campo como del otro campo, porque no solamente eran brigadas internacionales las que iban a pelear por la República, también iban a pelear por Franco todos aquellos que simpatizaban con las nociones franquistas. En este caso, los norteamericanos han sido capaces de promover a los grupos religiosos sunnas, a los grupos religiosos chiíes que no comparten la ocupación, y convertir al antiguo Baath, que era un partido nacionalista laico, en una fuerza religiosa de combate, porque abrazaron la concepción religiosa en el momento mismo que cayó el Estado laico. En Siria está cayendo la contraparte, la otra forma del Baath, pero mucha gente que era del Baath adhirió a la fuerza religiosa, que en este caso es la Hermandad Musulmana. Y, por supuesto, Al-Qaeda y los grupos que en Occidente se conocen como salafis, es decir, los grupos militantes religiosos. El hecho que toda la zona esté trastornada, que el triunfo de la Hermandad Musulmana implique en Egipto, más el Partido Islámico en Turquía, más la constitución de un Estado Islámico en Siria, implica ciertamente gravísimos peligros para Israel, al menos en el largo plazo. Porque primero, en realidad, el asunto es más complejo. Primero hay que reconstruir el califato. En realidad hay que unificar todos los países, previamente a pensar en el Estado de Israel. Más que los errores enormes del Estado israelí, debe contemplarse esta necesidad. La revolución va a ser total en Siria, porque el triunfo es por la vía de las armas. Se va a establecer un emirato y la Sharia. Una vez que ese emirato exista, se va a procurar unir a los demás emiratos. En una palabra, la intención es formar el califato, y usted, Marco, lo ha dicho oportunamente. Hubieron movilizaciones con gente que propiciaba el califato, que sería el equivalente de
la patria grande en Latinoamérica. En este caso, salvando algunas distancias. no, salvando las distancias de que en su origen fuera una fuerza nacionalista y católica, ¿verdad? Como sabemos que era. En cualquier caso, aún guardando las distancias, la verdad es que existe la intención, así como existía durante el nacionalismo laico, la idea de un solo Estado árabe gobernado por el nacionalismo laico, pero eso es difícil precisamente por la característica del nacionalismo. En Siria no combaten solamente sirios, en Siria combaten musulmanes de todas partes. Por lo tanto, la idea universalista que diera lugar a un Estado islámico es para ser eje o base del futuro califato. No se trata de quedarse ahí, va a abarcar a toda la región. Y primero la hermandad va a procurar unificar los estados árabes mucho antes de ocuparse de Israel. Porque lo lógico es unificar a los estados por árabes y por musulmanes. Y básicamente por musulmanes, porque lo importante es que sea un estado musulmán. Que luego de esa conformación de un estado árabe unificado, se pueda ir a la umma, como decimos nosotros, es decir, a la unidad mundial islámica. La intención es que el califato abarque a todo el mundo islámico, no solamente a los estados árabes. Ello va a ser posible si se inicia, si la hermandad, que existe en todos los países, y que es el partido religioso para todos los países, y las guerrillas salafis y Al-Qaeda, que proceden de la misma fuente, con la consabida habilidad que todos le conocemos, todos son favorables al califato, ¿no? Puede divergir en algunos criterios, bueno, los medios, pero el objetivo es siempre el califato. El califato es el verdadero problema para Estados Unidos, para Inglaterra y para Israel. Exacto. Y concluyo un poco las reflexiones sobre lo que ha dicho acá el amigo Afghani, dando mi aporte desde el punto de vista de un hombre occidental, no musulmán, católico, alejado de la Iglesia porque la considera en estos momentos aliada del sistema, de los poderes fácticos que manejan el planeta, explicando un poquito cuáles pueden ser las razones por las cuales, desde un punto de vista no musulmán, nosotros podemos estar abrazando y simpatizando con estos movimientos fundamentalistas que contrastan en contra de la modernidad. Y queremos decir también que estos movimientos han demostrado ser exitosos. Eso es lo principal que hay que tener en cuenta, porque ¿cuánto tiempo de guerra han podido llevar adelante estos movimientos? Calculemos que la guerra que se ha desencadenado en Afganistán empezó en el año 2001. Ya llevamos 12 años de guerra, y Afganistán había estado luchando en contra del imperialismo soviético durante 10 años más. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que realmente una guerra sea plena, total, que no admita rendiciones, que no admita que de alguna manera se llegue a algún grado de claudicación? Yo siempre tengo presente lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y acaso quiero ser claro. Yo, de alguna manera, he simpatizado siempre, en forma retrospectiva, porque yo no viví, por supuesto, la época de la Segunda Guerra Mundial, del lado de las fuerzas del eje, en contra de las potencias liberales, democráticas, aliadas con el comunismo soviético. Pero consideré también que no era una postura adecuada la que había asumido el nazismo alemán cuando se lanza en su guerra en contra de la Unión Soviética y en contra de las democracias liberales, levantando banderas meramente nacionalistas. Banderas nacionalistas racistas que se fundaban en la superioridad racial del hombre germánico con respecto a las demás comunidades. Así como despreciaba al judío, despreciaba al ruso como eslavo, despreciaba a todas las demás comunidades que consideró inferiores al alemán. Évola, que también se roló en su momento del lado de las fuerzas del eje, desde el plano intelectual, consideraba
en su crítica labor que desarrolla con respecto al fascismo y con respecto al nacionalsocialismo, esa gran limitación en el combate. Porque a una concepción del mundo hay que contrastarla no con un nacionalismo, sino con otra concepción del mundo. A una concepción del mundo inmanentista hay que contrastarla con una concepción de la trascendencia. Esto se vio muy tarde, lo vio tarde el nacionalsocialismo en Alemania, cuando las SS llegan a levantar banderas internacionalistas, se constituyen brigadas de musulmanes, de hindúes, hasta de negros inclusive, que luchan del lado, del lado alemán, porque se consideró que por encima de la raza estaba la concepción del mundo, la idea. Nuestra patria es la idea, decía Évola. Y ahora, con respecto a esto que está sucediendo, decimos lo mismo. ¿Por qué triunfa? ¿Por qué se mantiene en pie tan férreamente el fundamentalismo? Porque hay un ideal trascendente. Porque Dios es todo y por Dios se vive y se muere. Y el califato, que es el reino de Dios establecido en la tierra de acuerdo a la concepción islámica, así como para nosotros es el imperio. Entonces, ese ideal falló. Por eso la guerra mundial duró tan poco tiempo, porque faltó ese ideal trascendente que en cambio ahora está presente. Eso es lo que yo quería decir para terminar un poco con el tema sirio e ir ya de lleno a la cuestión de lo que ha pasado en Estados Unidos con respecto a esta acción efectuada por este loco Adams, este joven que en un determinado momento, el día menos pensado, mata a la mamá y sale con una serie de armas que parece que en Estados Unidos se pueden conseguir muy fácilmente, y asesina a 20 niños de jardín de infantes y a 7 adultos, 27 personas. Es una de las matanzas más grandes efectuadas, porque si el cineasta Michael Moore hizo una película, Columbine, por una matanza que sucede en una escuela, que se matan a jóvenes adolescentes, ¿no? Pero no llegan a ser 14 o 13, no me acuerdo bien la cifra, pero no llegan a esa cantidad. Bueno, acá tenemos una cantidad muy superior. Pero esto es un fenómeno recurrente, nosotros queremos decir. La violencia que hay en la sociedad norteamericana es un hecho recurrente. Y aquí me ha resultado interesante leer digamos así, las alternativas que hay para resolver este problema. Pareciera que el problema se resolvería poniendo límites a la venta de armas. Ahora, fíjese usted qué cosa curiosa, ¿no? Considerar que si se limita la venta de armas, entonces de esa manera va a desaparecer la violencia. Y yo pienso que eso es una cosa absurda, ridícula totalmente. Porque acá hay que ir a las causas que producen esta violencia. ¿Cuál es la razón por la cual existen estas patologías tan desarrolladas en Norteamérica? No es la primera vez en este programa, que nos lleva mucho tiempo de existencia, que nosotros estamos tratando un magnicidio similar. Acuérdese que hemos tratado el famoso magnicidio de esta ciudad Aurora, creo que se llamaba, de este joven que veía una película de Batman y que en un determinado momento se sintió personificado en la figura del Guasón, entonces se convirtió en una especie de efecto especial y empezó a disparar a mansalva entre todo el público y bueno, como se le trabó el arma, afortunadamente la técnica falla, algunas veces no mató a tantas personas como él deseaba en ese momento, y un muchacho normal aparentemente, y todos estos son personas de clase media. Bueno, acá hay que decirlo rápidamente, esta es una sociedad corrompida en sus raíces esenciales, la sociedad norteamericana, una sociedad sin alma, sin espíritu, infantil, en donde el niño es en última instancia el eje de esta sociedad, es la sociedad del niño, de la infancia, el niño carece de conciencia moral, ese es el problema principal, el niño se mueve en función de efectos especiales, la imaginación prima sobre el concepto. El hecho mismo de que existan estas competencias monumentales en donde, por ejemplo, estos récord Guinness, en donde lo impactante tiene más importancia
que las cosas espirituales, que las cosas con sentido, en donde lo único que interesa es que se llegue a romper alguna meta, a alcanzar una meta nueva, romper un récord. Ese es el signo de una sociedad decadente en sus consecuencias últimas. Es una sociedad que realmente está en un estado de crepúsculo. Y por más que prohíban las armas, bueno, desde ya que estos hechos van a seguir aconteciendo totalmente. Qué grave que el mundo esté en manos de estas personas. Qué grave que el mundo esté determinado por las decisiones de una sociedad infantil, infantil en su concepción, porque podrán ser adultos, podrán haber inventado un montón de chucherías tecnológicas, pero la mentalidad del norteamericano es la mentalidad de un niño, y el niño vive en función del videojuego. El videojuego es un poco el chiche tecnológico que motiva al norteamericano grande y niño por igual. Ese es el problema principal que nosotros estamos viviendo. Incapaz de hacer, ¿no? No es el homo ludens, ni siquiera el que juega, es el homo videns. Simplemente ve. Lo que no es capaz de conseguir en la práctica lo fabula. Hay como una especie de estatuto de estupidez, ¿verdad? Que es inconcebible. Unas reflexiones que no caben en la cabeza de una persona seria, que algunas las hay. Recuerdo el caso de un profesor de la Universidad de Boulder en Colorado, que los estudiantes le preguntaban por qué quieren matarnos. Y él le hizo una explicación somera desde el año 45, para no abundar. La guerra de Corea, la invasión del Líbano, la guerra de Vietnam, la destrucción de Granada, una isla del Caribe, los ataques contra Irak y Afganistán, las intervenciones en distintos países, los intentos de matar a los gobernantes de países que no eran de su corazón, 82 intentos para matar a Fidel Castro, por ejemplo. Toda la acción criminal para ayudar a tiranías espantosas. En honor a la verdad, los norteamericanos no pueden ser serios si preguntan por qué quieren matarnos. No existe lugar en la tierra donde los ingleses y los norteamericanos no sean detestados. Entonces, el inglés, como el norteamericano, ciertamente debe preguntarse, toda esta gente a la que yo perturbé, molesté, agredí, maté, violé, no puede estar conforme conmigo. Debería ser el lógico razonamiento de quien hace algo así. Ellos parecen creer que deberían felicitárselo por eso. Pero resulta que no es así. Y el mundo no lo felicita. Y se sorprenden a sí mismos creyendo que el problema es de las armas, y el problema no es de las armas. El problema de la droga no es de Colombia y de México. El problema es que ellos tienen 80 millones de drogados que compran eso. Y el problema no es las armas. Las armas, si están quietas, si alguien no las maneja, no hacen absolutamente nada. No se conoce que haya alguna vez un revólver matado a nadie, si no hay alguien que lo manipula, o alguien que lo manipula con torpeza. Eventualmente se mate a sí mismo. Por eso mismo, este estado que describía Marcos de infantilización, de estupidez, no puede durar mucho tiempo. Necesariamente esto es característico de la última degeneración de todos los estados. Cuando el Imperio Romano estaba en las últimas, sobre todo el Imperio Romano de Occidente, sus gobernantes eran Livio Severo, Julio Nepote. Ni siquiera pudo ser Julio, era el sobrino de su tío, siempre lo fue. Y el último gobernante, para burla siniestra, es Rómulo Augusto. Es decir, el hombre tiene los nombres de los dos personajes más ilustres de Roma, del creador de Roma y del creador del imperio. Sin embargo, es un imbécil absoluto al que lo maneja el rey de los Herulos, Odoacro, que en un primer momento decide no tomar el poder para no inquietar a la población. Después ve que los romanos están tan destruidos y son tan poca cosa, que se nombra el mismo y le pone a este tonto que no se necesita ni para figurar, ¿verdad? Ahora lo dejo.
Yo quiero agregar dos cositas a lo que usted ha dicho, para sintetizar un poco el tema de la mentalidad infantil del norteamericano. El niño es un ser que justamente no es persona todavía, es aún individuo, carece de conciencia moral, carece de logicidad. Y esto es una característica propia del norteamericano, carecer de logicidad, vivir en una contradicción permanente entre ciertos postulados y ciertas conductas, entre lo que se dice y lo que se hace. Porque no es casual que Norteamérica fue fundada por las sectas puritanas más fanáticas, en donde el sexo ha sido prácticamente una cuestión tabú, ha sido condenado, ha sido combatido, y sin embargo es el país en donde existen las peores perversiones sexuales, en donde el sexo es una verdadera obsesión. Así como existe un gran puritanismo, existe un tremendo libertinaje. Y de la misma manera, así como existe en Norteamérica una apologética absoluta por los derechos humanos, por la democracia, por la libertad, por la no violencia, etcétera, etcétera, por el pacifismo y todo lo demás, es el país más violento, más genocida que puede haber existido en la Tierra. O sea, están a favor de los derechos humanos, pero al mismo tiempo torturan en Guantánamo. Hacen desaparecer personas, como los presos de Al Qaeda que están en las cárceles secretas de la CIA en Europa, o el mismo Bin Laden que fue tirado al mar como hacían los militares argentinos con los desaparecidos. Así que fíjese usted, esa es la gran incoherencia. Y lo último, lo que usted ha dicho, todo el mundo odia a los norteamericanos. Sí, es cierto, pero Norteamérica, lo mismo que Israel, han logrado subsistir no por el amor, sino por el miedo. El miedo que inculcan y que viene acompañado de una gran filmografía, de una gran palinodia de medios masivos de difusión a través de la televisión, la prensa, una propaganda que nos los pinta a los Rambo, como una potencia invencible, imbatible. Yo siempre recuerdo esa frase que aparece en la película Rambo. El general ruso que no podía absolutamente hacer nada en contra de Rambo, y entonces tenía un prisionero norteamericano y le pregunta, dice, ¿quién es Rambo? ¿Es Dios Rambo? Entonces él le contesta, dice, no, dice, Dios es misericordioso, Rambo no perdona. Esa es la idea que quiere inculcar al norteamericano, el miedo. Al Qaeda le ha perdido el miedo, eso es lo interesante. El fundamentalismo islámico le ha perdido el miedo, no le tiene miedo. Por eso, una vez que se pierda el miedo, Norteamérica e Israel desaparecen. Bueno, no tenemos miedo, y en la medida en que no tengamos miedo, y el que no le tenga miedo lo va a poder enfrentar. Lo va a poder enfrentar si tiene un pensamiento trascendente, como dijo Marco. El que tiene un pensamiento trascendente no tiene miedo. Las personas que tienen un pensamiento inmanente eventualmente los han enfrentado también. Y en muchos casos con éxito. Caso de Vietnam. ¿No es cierto? Caso de Corea, donde el criterio era inmanente, pero de todos modos tuvieron éxito. La verdad es que una fuerza trascendente, religiosa, es capaz de abatir a Estados Unidos. Estados Unidos tiene, en el tema del sexo, es obvio que la enfermedad primera del puritanismo debía conducir a desde la privación total al exceso. Por eso los norteamericanos tienen relaciones en los baños, en los baños de los aviones, en los lugares más insólitos, en vez de tenerlos como es debido en la cama y en una habitación cerrada, que es la mejor forma de hacerlo, desde siempre. Sin embargo, ellos necesitan motivarse, porque indudablemente son... La industria pornográfica que nos está sin duda, pero eso es porque es indispensable, porque los individuos están asexuados, en honor de verdad, y tienen que forzarse, ¿no es cierto?, con métodos aberrantes para tener una relación que para todos los demás, para todos nosotros es perfectamente normal, en la habitación y en la cama, y con la mujer, ¿no? Tienen que tener muchas fantasías, como diría usted. Bueno, con esto hemos terminado la parte de la guerra de civilizaciones. Ahora yo quería pasar al texto que nos ha enviado nuestro gran amigo Ramírez de Bariloche, porque, digamos así, este programa tiene un pequeño espacio dedicado a la reflexión filosófica, y en esto nos ayuda muchísimo el gran pensador tradicionalista
Julián Ramírez, allá desde Bariloche, así que habitualmente era Matías el que leía el texto de Ramírez y después entre nosotros lo comentamos. Bueno, ahora voy a ser yo, ya que el amigo Matías no está, el que va a leer el texto y luego pasaremos a comentarlo entre los dos. Dice, el texto se titula La guerra indispensable. El título de esta nota encabeza el aforismo 477 de la obra de Nietzsche, Humano demasiado humano, escrita en 1880. Vale la pena transcribir su primer párrafo. Es una vana idea de ilusionistas y bellas almas esperar mucho todavía de la humanidad, cuando se haya olvidado de hacer la guerra. La guerra, dice Ramírez, es vieja como la humanidad, y desentenderse de ella puede resultar trágico. Los antiguos romanos, que de esto entendían mucho, decían, si vis pacem, para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. El pacifismo de todos los tiempos, actitud decadente y mujeril, ha conducido a los pueblos a grandes desastres, peores aún que la guerra misma. Y sobre este olvido nos advierte Nietzsche. Vivimos un clima enrarecido por llorones que mediante oraciones, marchas, proclamas, declaraciones piden la paz, cuando en realidad no estamos en guerra, ni en la Argentina ni en toda Sudamérica, y lo peor, no seguimos el ejemplo de los antiguos romanos. Recordemos que los antiguos romanos decían que para obtener la paz hay que prepararse para la guerra. Y aquí debemos hacer una advertencia. Nietzsche no era tradicionalista, pero muchas de sus ideas, si son vistas desde el punto de vista de la tradición y dentro de sus límites, pueden y deben ser rescatadas. Y una segunda advertencia. En este aforismo Nietzsche se refiere a la guerra en general. No compartimos esa apreciación, puesto que hay diversos tipos de guerra. Las hay religiosas, por el honor, por motivos geopolíticos, por apropiación de recursos, por rapiña, defensivas. Nosotros consideramos que las verdaderas son las religiosas, puesto que se lucha por lo trascendente y por lo que está más allá de la vida. Por ello, consideramos que la actual guerra de civilizaciones es totalmente legítima, indispensable y necesaria, ya que del lado del fundamentalismo islámico se lucha por lo trascendente y superior. Ortega y Gasset decía que la política no es el arte de hacer lo posible, sino el arte de hacer posible lo necesario. Y en este sentido compartimos la expresión de Nietzsche, la guerra indispensable, porque conforme a la expresión de Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios, y con más razón si la guerra es religiosa. Bueno, acá hemos leído el texto de Ramírez. Como siempre, nuestro amigo Ramírez ha expresado su alto nivel de pensamiento, ¿no? Como hombre de pensamiento tradicional y con una gran comprensión de los movimientos islámicos religiosos. En Justicia es notable la capacidad de análisis que muestra para entender cuál es el contenido de esa lucha y cómo esa lucha, que antes dijimos es trascendente, supera cualquier fórmula inmanente, porque aquel que no tiene miedo de morir es superior al que tiene miedo de morir. Todo aquel que esté dispuesto a hacer algo a como dé lugar lo va a terminar por hacer. El que no esté dispuesto no lo va a poder hacer. Las construcciones de Ramírez son realmente brillantes. A mí me sorprende, siempre favorablemente, pero en líneas generales, ver detallar este pensamiento que me era desconocido antes de conocer a Marcos, porque gentes de esta dimensión espiritual no la conoce nadie. Y ello no es lo que nosotros nos merecemos. No es justo que se nos condene a leer a personajes como Kovadlov o a Guinness habiendo potencia de pensamiento como la de Ramírez. Y no estoy diciendo que no tenga que hablar a Guinness y Kovadlov. Digo que Ramírez también tiene que hablar. Y todos deberíamos conocerlo. ¿Verdad? Eso
es lo que es trascendente, porque en Argentina ha pasado que todo el mundo conocía a Borges y nadie conocía a Marechal, y eso es una pérdida porque hay que conocer a los dos. Claro. Con la única diferencia que Kovadlov no es Borges, ni Aguinis tampoco son Borges. No. Esa es la diferencia fundamental. Bueno, pero ahora tenemos la ley de medios, entonces con la ley de medios seguramente también Ramírez podrá aparecer por la televisión o por alguno de esos medios. ¿Qué farsa que es esto de la ley de medios? ¿No? Porque, ¿te imaginas con la ley de medios una radio musulmana? ¿Un canal de televisión musulmana? ¿No? Donde pudiera hablar Ramírez, Verbigracia, una radio tradicionalista, donde hablara. Yo diría, porque musulmana capaz que pone una radio musulmana, pero con una orientación liberal, modernista y todo demás. Sí. Lo que nunca va a haber, va a haber una radio tradicionalista. Esto me recuerda algo, digamos así, que yo he vivido en mis viajes a Europa, ¿no? Yo quiero, ya que usted ha tratado este tema, yo viajé, gracias a Dios, los últimos años de mi vida he podido viajar mucho al viejo continente, y cuando yo de alguna manera empecé a promover la obra de Évola acá en el continente americano, yo fui a Italia, ¿no? Con la intención de ponerme en contacto con aquel lugar desde donde había brotado ese gran pensamiento que era el de Julius Evola. Y lo primero que hice fue ponerme en contacto con la Fundación Julius Evola en la ciudad de Roma, que eran aquellos que de alguna manera parecían como los continuadores de la obra de Évola, aún a sabiendas de que no me iba a encontrar nunca con alguna figura de la dimensión de Julius Evola, que lamentablemente había muerto en el año 74, ¿no? Yo lo conocí, siempre lo recuerdo, varios años después de su muerte. Y me encontré con el presidente de la Fundación de Julius Evola, que estaba muy preocupado por las cosas que nosotros podíamos decir de Évola, el uso que le podíamos dar, y él me decía, y lo explicaba en su libro, que su gran meta era que Julius Evola en algún momento pudiera llegar a ser un autor referente en las universidades italianas, se lo estudiara como se podía estudiar a cualquier otro pensador, Umberto Eco, por ejemplo, o Gentile, o en fin, o cualquier pensador de moda. Y yo me acuerdo, bueno, en ese momento no quise ponerme a discutir porque llegaba de afuera, pero yo me quedé pensando, ¿no? Digo, ¿qué pasaría el día que un pensamiento de este tipo sea lectura obligatoria en las universidades del sistema? Que Évola se convierta en un pensador del sistema. Bueno, sería muy preocupante eso. Sería una deformación de Évola. Y yo digo con Ramírez lo mismo. ¿Qué pasaría si a Ramírez o a cualquiera de nosotros un buen día nos invitara de una de las radios del sistema a hablar, como lo estamos haciendo ahora? Y yo personalmente me preocuparía. Diría, ¿qué ha pasado conmigo? Exacto, ¿en qué habré fallado? ¿Qué habré dicho? ¿Qué habré dicho? Entonces, yo me alegro de que Ramírez siga siendo un proscripto, porque es la única manera por la cual estas cosas se van a poder seguir diciendo. Gracias a Dios que existe esta emisora, porque si no, en otro lugar no podría existir nunca. Sí, permítame. Claro, también puede ser injusto, ¿no? Y dijera Nietzsche, ¿no? El poeta trágico no tiene lugar nunca en la academia. Porque si no, los académicos esterilizan todo el pensamiento del poeta trágico. Es decir, Nietzsche no puede estar en la academia, Balmes y Donoso Cortés no pueden estar, el conde de Gobineau no puede estar, y Guénon, y Schwann, y Burckhardt, porque sería completamente estéril su pensamiento si estuviera en una academia, ¿no? Eso es muy cierto. Eso yo lo veo, por ejemplo, con Guénon. Guénon se lo ha puesto de moda, pero un Guénon descafeinizado, o sea, un Guénon sin hormonas, un Guénon destruido totalmente. Entonces nosotros lo que tenemos que bregar aquí, porque, Évola ha tenido suerte, porque por más que se hayan esforzado, existen grupos que tratan de deformarlo a Évola, convertirlo en un pensador nacional socialista, en un nazi, por ejemplo,
Y eso es falso. Mentira. Mentira, porque Ébola Sí, nunca fue racista, Ébola. Eso está claro, nunca fue racista. Entonces, hay actitudes modernizadoras de Ébola que tratan de confiscarlo para el sistema, desde ya, de un lado o de otro. Pero se ha resistido, esta es la gran ventaja. Por eso decirse boliano hoy en día es una ventaja, porque es imposible la confusión, por más que el sistema se esfuerce por destruir un pensamiento alternativo. Y por más que diga, bueno, el fundamentalismo islámico, existe un fundamentalismo protestante también, la palabra hoy en día todos, cuando decimos la palabra fundamentalismo, sabemos a qué nos estamos refiriendo. Bueno, nos quedan unos 15 minutos de programa. Hemos tratado ya nuestro pequeño espacio doctrinario, siempre agradeciendo a Ramírez, pero Ramírez nos acaba... otro trabajo, porque es incansable. Y se ha dado la casualidad de que, claro, en las ciudades donde vive Ramírez, se ha desencadenado el primer acontecimiento de este, digamos así, hecho imprevisible. ¿En qué va a terminar todo esto que está pasando en la Argentina? Porque le queremos explicar a nuestros oyentes del mundo hispanoamericano, sabemos que hasta en Rusia nos escuchan, en Israel nos escuchan. ¿Sabía usted de esto? Es increíble, ¿no? Bueno, nos alegramos porque pensamos que bienvenido. Nosotros no tenemos prejuicios raciales acá. Exactamente, así que todos pueden estar escuchando. Entonces queremos explicar aquí un poquito lo que está pasando en la Argentina, porque algunos pueden decir, ¿qué pasa en la Argentina? Porque, bueno, nosotros tenemos muy, digamos así, a flor de piel lo que sucedió en el 2001, en el año 1989, cuando la población argentina en varias oportunidades salió a la calle a asaltar supermercados, a generar estados de tremenda conmoción. Y acá, bueno, se ha reiterado una vez más, casi cíclicamente, porque cada 12 años más o menos, 11, 12 años, los regímenes caducan. ¿Y qué ha sucedido acá? Acá hay como, digamos así, un cambio significativo en la historia argentina, porque antes cuando salían las tropas, el ejército salía a corregir la situación, bueno, ahora es la población la que sale. La que sale a la calle a generar todo un clima de caos. Y queremos decir, bueno, en Bariloche íbamos a explicar que se dio el primer cimbronazo y esto se ha ido expandiendo a todas partes. En Bariloche, ¿qué pasó? Que fueron y asaltaron unos supermercados, pero y uno veía por televisión que esta vez no robaban alimentos, se llevaban plasmas. Un diputado kirchnerista decía así, dice, en el 2001 salían a robar alimentos, acá sale a robar plasma. Bueno, yo lo quiero corregir, también en el 2001 se robaban televisores, pero lo que pasa que sí es cierto, hay que reconocer que la situación económica no es exactamente la misma del 2001, pero acá hay otros condimentos de los cuales queremos hablar. Pero leemos lo de Ramírez y después vamos a los comentarios puntuales. Dice, como esta audición es escuchada por oyentes de otros países, diremos que San Carlos de Bariloche es una ciudad ubicada en la provincia de Río Negro, en la Patagonia Argentina, con cerca de 120.000 habitantes, a 1.700 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Buenos Aires, capital de la Argentina. Su actividad privada más importante es el turismo, especialmente el invernal. Bariloche es el centro de deportes invernales más importante del hemisferio sur. Contra lo que muchos pueden imaginar, lejos de ser un emporio de riquezas y bienestar, Bariloche se encuentra hoy en día dividida en dos bloques sociales. Uno que usufructúa la actividad turística y sus beneficios económicos y materiales, y otro que se compone de una gran masa de desocupados, trabajadores pagados en negro, temporales, y con todo tipo de carencias. Y cuando hablo de carencias, me refiero concretamente a alimentos, vestuario, viviendas, calefacción, asistencia social de todo orden. Y esto es importante, puesto que el duro clima que soporta la región, un invierno de 6 meses con mínimas de 21 grados bajo cero, requiere... hablábamos del frío, por eso. Requiere para la supervivencia mayor disposición de bienes materiales que las regiones de climas templados y subtropicales.
En el día de ayer se desencadenaron en esta ciudad una serie de saqueos contra supermercados y pequeños comercios. Al principio fueron grupos organizados de saqueadores, pero más tarde se sumó gente de los vecindarios, en forma totalmente inorgánica, sin convocatoria y espontáneamente, incluidos mujeres y niños. Se podría contar muchas anécdotas al respecto, pero la brevedad de esta nota no lo permite. Pero vayamos más al fondo de la cuestión. Este movimiento social no tiene dirigentes, ni nadie que se lo atribuya. Carece de consignas políticas y de toda reivindicación social. Hasta hoy se ha dedicado únicamente al saqueo y a la destrucción. En una palabra, nihilismo y caos. Pero veamos cuál es la respuesta. El bloque de los satisfechos, ya las redes sociales aturden al respecto, pide histéricamente la represión, la mano dura, sin ofrecer ninguna perspectiva ni solución. Las autoridades están totalmente confundidas y hasta el momento se mantiene la calma con visible patrullaje de Gendarmería Nacional y los refuerzos recibidos por la Policía Provincial. Conforme a las últimas informaciones recibidas, los saqueos se han extendido a otras ciudades del país. La Argentina puede entrar en otra crisis imprevisible, en la cual fracasan las políticas gubernamentales y la inutilidad de la oposición, que también es cómplice de todo esto. Para todos los que escuchan, calma y sangre fría. Esto es solo el principio. Los que no, que se vayan al Cerro Ritorco a esperar el fin del mundo. Son las 16 horas de Argentina y reina la calma en Bariloche. Bueno, acá Madí quería comentar algo. Sí, indudablemente la solución allí no es la represión. La solución es utilizar primero el alimento, la vestimenta, el darle los medios de salud y educación que esa gente no tiene. Eso es obligación del Estado, no ir a reprimir. La solución no pasa por la represión, porque esa gente ya especuló con la represión y salió igual. Ya pensó que podían reprimirla y salió igual. A la multitud, para calmarla, hay que darle las reivindicaciones. Y si no existen desde abajo, dárselas desde arriba, que resulta más oportuno. Trabajo, salud, educación, vivienda, eso es lo que necesita esa gente. Y esa es la verdadera solución. En la civilización tradicional, todos sabemos muy bien por la Torá, el faraón sabía qué hacer, porque venían los 7 años, ¿no es cierto? Había 7 años de buena cosecha y después venían 7 años de mala cosecha. Mis ancestros los incas sabían qué hacer, y había almacenes en todos los caminos, porque si los pueblos sufrían algún tipo de sufrimiento, algún tipo de problema, la cosecha se perdía, había un terremoto, vulcanismo, lo que fuera, estaban los almacenes, tanto de Teótl como del propio Inca, que eran para servir al pueblo. Porque cuando el gobernante es el gobernante tradicional, es realmente el padre del pueblo. Por eso goza de ese respeto tan grande que todos conocemos. Pero goza de ese respeto, no solamente porque es la instancia superior de la sociedad, sino porque se ocupa de las instancias inferiores de la sociedad. Porque se ocupa que haya un mínimo por abajo del cual no viva ningún súbdito. Principalmente porque son súbditos, no ciudadanos. El problema del ciudadano es que no es un enaltecimiento. El súbdito es alguien que es responsabilidad del Inca, que es responsabilidad del faraón, que es responsabilidad del emperador de China. No pueden permitirse los soberanos faltar a su carácter de lazo entre el cielo y la tierra. Y si no cumplen con las funciones terrenas, pasa como en la antigua Babilonia, eran depuestos, porque no estaban a la altura de las necesidades. Entonces, lo que hay que hacer allí, y lo que va a pasar en la República Argentina, con las marchas populares, con las huelgas generales, con las movilizaciones, es que este gobierno difícilmente entienda. Si continúa por el mismo camino, no va a tardar mucho tiempo en ser sustituido. La vía de juicio político en el Congreso es lo más próximo. En cuanto los gobernantes
La mayoría de los gobernadores se reunieron el día de ayer con Cristina preocupados por el problema que existe. No salieron conformes, al parecer. Los senadores y diputados pueden tomar una medida, que es el juicio político, y la destitución de Cristina y obviamente de Vudú, que aparte de ser inútil y ladrón, no tiene ni la más mínima consideración pública. Ese sería un camino, dijéramos, como de comienzo, pero podría ser más grave si las multitudes no son comprendidas, porque realmente hay hambre, porque realmente hay miseria, y porque la población necesita ser atendida en Bariloche, en Rosario, en el conurbano de Buenos Aires, y no está siendo atendida. Los que ejercen el poder no van a sacrificar sus cargos por Cristina. Si Cristina, como dice la tradición peronista a la que yo pertenezco, como todo el mundo sabe, si Cristina quiere ir a la tumba, que vaya. El resto de los dirigentes la acompañarán hasta el cementerio y después irá a su casa. Y procurarán que uno de ellos venga presidente de la República. Ahora, si este no se hace cargo de la realidad tal cual como es, la situación se va a volver crítica porque las masas, cuando salen, hay que darle una reivindicación. De lo contrario, van a producir destrozos tales que los gobernantes se van a arrepentir de haber nacido. Bueno, yo quiero hacer un análisis más objetivo de la situación. En primer lugar, que no creo que en estos momentos esté verdaderamente en peligro todavía el gobierno de Cristina Kirchner. O sea, pienso que tiene una cierta, digamos así, fortaleza todavía, tiene un cierto sector importante de la población que la respalda, si bien no es el 54% que ganó en las elecciones, pero hay que reconocer, hay un sector que la respalda. Sí, digamos 30. Lo que sea, pero evidentemente no es lo mismo que en el caso de la Rúa, en donde estaba prácticamente aislado totalmente de la población, ni tampoco es lo mismo el caso de Isabelita, ni siquiera el caso de Alfonsín en el 89. O sea, acá todavía hay un sector que cree en Cristina Kirchner y eso hay que ser realista, hay que reconocerlo. Lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Acá hay dos versiones con respecto a este acontecimiento, ¿no? Por un lado nos encontramos con que la oposición dice que esto ha sido el producto de una crisis económica, de un hambre, en fin, de todas las cosas que se suelen decir habitualmente. Y el gobierno dice que no, que es una cosa planeada, premeditada y hecho con la finalidad de desestabilizarlo. Bueno, yo creo que en última instancia, por primera vez los dos tienen razón. O sea, yo creo que es cierto que hay evidentemente una planificación en todos estos hechos. No es una cosa espontánea totalmente, tienen que haber grupos organizados. Indudablemente, lo que sucedió en Bariloche fue que hubo un grupo organizado de personas que iban encapuchadas y que recibieron algún tipo de orden de hacer eso y que lo deben haber recibido también en otros lugares, ¿no? Pero lo que sucede es algo muy, digamos así, obvio lo que yo voy a decir. Estos grupos organizados no podrían haber tenido el éxito que tuvieron si no hubieran de algún modo operado sobre una situación de necesidad que realmente existe. O sea que las dos cosas son reales. O sea, yo creo que aquí se está dando este hecho. Los movimientos de protesta que hay en estos momentos tienen la función de suplir lo que antes la sociedad argentina hacía a través de las intervenciones militares. Como ahora las Fuerzas Armadas prácticamente han desaparecido como fuerza significativa, o sea, fuerza política en el país, porque ya no es una fuerza política, no hay un partido militar actualmente. Entonces, la función que antes cumplían las Fuerzas Armadas, hoy los cumplen estos grupos organizados, que lanzan estas movilizaciones, estos saqueos, estos actos de violencia, y desestabilizan a los gobiernos. Pero acá yo quiero agregar un hecho real. Ramírez nos decía que en las redes sociales se está pidiendo represión. Bueno, acá yo no es que discrepe con Ramírez, pero quiero hacer notar lo siguiente, que es cierto que la función de la fuerza pública, en cualquier gobierno que sea, es la de mantener el orden. Y es real, por lo que se ha visto por televisión, que la policía hoy en día, las fuerzas de seguridad, están prácticamente desarmadas, están desorientadas. Yo he visto recién
cómo el supermercado de Bariloche era defendido con mangueras, cuando en otras épocas, si no eran balas de gomas, había gases lacrimógenos. Ahí no lanzaron una sola bomba de gas lacrimógeno para desarticular esas manifestaciones. ¿Eh? O sea, indudablemente, el hecho de que hayan desbordado a la policía es porque la fuerza de seguridad está desalentada. Casualmente en Bariloche había habido un acontecimiento no hace mucho donde murió una persona en una manifestación, entonces la policía no se quiere comer el garrón, como se solía decir, de haber reprimido y haber, digamos así, a raíz de la represión, haber terminado con la vida de alguna persona. Entonces están desalentadas por todas estas campañas de derechos humanos en contra de la fuerza de seguridad. Entonces es el mismo gobierno el que con estas políticas de derechos humanos se termina acabando la fuerza a sí mismo. Permítame. Yo, que fui guerrero en Afganistán, cuando sufrí un atentado y quedé iniciado, fui subjefe de policía en el oeste de la ciudad de Kabul. Ciudad grande, 2,5 millones de habitantes, sumado gente que ha ido a vivir ahí, donde por supuesto que el orden se mantenía, de acuerdo a la Sharia, ¿no es cierto? Que es un orden estricto. Ahora, no se les ocurría a los talibanes no darle a la gente medicina, comida y una forma de vida, porque mal se puede interactuar con la población si la población no es atendida en sus necesidades básicas. Ahora bien, una vez que se le dio alimento, vestido, salud, educación, lo que fuera, el orden está fuera de toda duda. Que todo el mundo respeta a los cuerpos policiales no cabe ninguna duda. Allí en Kabul nadie faltaba las normas. Y hubo mujeres que se pusieron de improviso el hijab, individuos que se dejaron la barba porque era conveniente, ¿verdad? Porque creían que iban a quedar bien. Pero no se le puede pedir a la multitud que esté quieta si la multitud no come. Ahora bien, si la multitud come, es atendida por el médico, puede mandar el hijo al colegio, tiene su trabajo, no es posible que la multitud no se comporte apropiadamente. Y allí, para eso existen las fuerzas de seguridad, para guardar el orden, no para reprimir porque la gente no come. Cuando la gente come, cuando la gente tiene todo el bienestar mínimo que exige el estándar humano, entonces que sale de la línea, no hace falta decir que los castigos son muy graves, ¿verdad? Y que las ejecuciones menudean cuando la gente sale de las normas, comete homicidio, violaciones, pedofilia, trafica drogas, muere. Bueno, sí, en síntesis, para que nuestros oyentes tengan una idea al respecto. La situación económica de la Argentina no es tan grave como la del 2001 o la de 1989. Pero el elemento nuevo que hay aquí y que de alguna manera alienta todos estos saqueos y estas manifestaciones es que la fuerza de seguridad se encuentra totalmente desarmada. Entonces, si yo soy una persona que quiere, un revoltoso, que quiero asaltar un supermercado y sé que la fuerza policial no me va a reprimir, no lo voy a asaltar. Va a ser muy sencillo. Esta es la realidad. Entonces, aunque no sea dramática, aunque no sea, digamos así, caótica la situación económica del país todavía, aunque no hayamos caído en la hiperinflación del año 1989, en donde siempre recuerdo que uno a la mañana se encontraba con un precio del pan que a la tarde salía 5 veces más, ¿no? Y que la gente no alcanzaba con el salario a poder comprar sus alimentos y que por eso tenía que salir a asaltar los supermercados. Ahora nos encontramos con que no hay fuerzas de seguridad que defiendan. Entonces esto está alentando, pero esto es la política del gobierno de los derechos humanos, lo que ellos mismos han desarrollado. Entonces se han cavado ellos mismos la fosa. Esa es la realidad. Bueno, hemos llegado al final del programa y nos queremos despedir. La semana que viene tenemos nuestro último programa y luego haremos un receso de un mes aproximadamente y ya comunicaremos después a nuestros oyentes cuando nos volvemos a ver.
Los saludo y acá los saluda el amigo Madí. Tengo el gusto de saludarlos a todos, que Alá los proteja, los colmes de bendiciones y le dé paz, sobre todo paz espiritual, para celebrar la fiesta que nuestros hermanos cristianos han de celebrar en estos días, porque ese es el nacimiento de alguien muy grande, ¿verdad? Del ser más perfecto que ha conocido la humanidad. Y eso debe ser hecho con el tono que corresponde, no con el que conocemos que se hace. Hablo naturalmente en defensa del profeta Jesús. Bueno, Jesús es Dios, acordemos siempre, pero agradezco al amigo Madí que haya hecho recordar que dentro de pocos días tenemos la Navidad. Hasta el próximo programa.